En esta cuarta presentación vamos a hacer una tarea y es presentar el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión resumido en dos gráficas. Para comenzar, vamos a apoyarnos en esta imagen donde está sintetizada la primera parte que corresponde con el diagnóstico, la valoración clínica, los exámenes de apoyo básicos y las estrategias iniciales de clasificación y tratamiento del paciente hipertenso. Todo este ejercicio comienza con una medición apropiada de la presión arterial en el consultorio. Usualmente esto requiere, como lo hemos mencionado previamente, una preparación del paciente, el cual debe estar sentado con la espalda apoyada y unos 3 a 5 minutos de reposo antes de hacer la obtención de la presión arterial. Se debe utilizar un equipo que esté calibrado. Generalmente usamos la técnica auscultatoria, aunque también se puede utilizar un equipo oscilométrico. El brazalete debe tener el tamaño adecuado para el brazo, debe ser colocado con el antebrazo descubierto y apoyado sobre alguna superficie, y el borde del brazalete debe estar por encima del codo, unos 2 centímetros aproximadamente, y es importante durante la medición hacer uso de la técnica correcta. Es importante recordar en este punto que la técnica correcta es así siempre que se obtenga la presión palpatoria inicialmente. Esto nos evita algunos sesgos en la medición de la presión arterial debido habitualmente a lo que se llama la brecha auscultatoria, y por ende es muy importante que el clínico haga esta primera medición donde mide lo que se llama la presión de obliteración del pulso, que corresponde a la presión arterial sistólica. A partir de ese punto se hace la deflación del equipo para que se mida la presión arterial diastólica en el momento en que el sonido auscultatorio desaparece. Habitualmente en el consultorio hacemos un par de mediciones. Si la persona está por debajo de los 65 años, es adecuado hacerlas en una misma posición. Si la persona tiene más de 65 años, se recomienda habitualmente que una de estas tomas se haga de pies. Esto para hacer una identificación de la hipotensión ortostática y otros síndromes que tienen que ver con los cambios de posición. Una vez tenemos estas dos mediciones, hacemos un promedio de ellas y con las mediciones hacemos una clasificación inicial de la presión arterial de la persona. En esta gráfica podemos ver cómo es ese aspecto de lo que se llama la estadificación y los grados de hipertensión. Pueden observar acá que la clasificación para el paciente todavía sigue siendo clínica, donde el grado 1 de hipertensión corresponde a aquellas personas que tienen unas cifras entre 130 y 139 sistólica y 85-89 diastólica. Grado 2 de 140 a 159, 90 a 99, grado 3 por encima de 160 y de 100 de presión arterial diastólica. Eso en cuanto a los grados de hipertensión. Pero resulta muy importante obtener una serie de valoraciones clínicas complementarias del paciente, porque la cifra de presión arterial es solamente uno de los aspectos de la clasificación. Es necesario entonces realizar un examen clínico lo más completo posible que nos permita no solo identificar síntomas que, aunque son infrecuentes, pueden existir en el paciente. Aquí en esta figura están reportados algunos de los que comúnmente se observan dependiendo de los sistemas que estemos evaluando, e igualmente algunos hallazgos clínicos al examen. Observen que desde el punto de vista del sistema nervioso central hay que recurrir a evaluar historia de cefaleas matutinas, usualmente son posteriores, síntomas visuales, y desde el punto de vista del examen clínico, la presencia de retinopatía en el examen del fondo del ojo, que debe ser rutinariamente realizado en estas personas. Igualmente puede existir antecedentes clínicos de cuadros relacionados con daño de órgano blanco como isquemia cerebral transitoria o un accidente cerebrovascular.
Y otros hallazgos importantes tienen que ver con el aspecto del paciente. Aquí está reportado, por ejemplo, santelasma, que es común cuando existe dislipoproteinemia importante. Otros hallazgos en el sistema cardiovascular son relacionados con la presencia de síntomas como la disnea, la ortopnea, la apnea paroxística nocturna o la presencia de dolor torácico o angina de pecho. Igualmente, por el examen clínico podemos identificar la presencia de cardiomegalia o hipertrofia ventricular izquierda con el punto de máximo impulso y la presencia de soplos en la auscultación pulmonar y cardíaca. Observen que hay un hallazgo aquí descrito que es el soplo escapular, que si bien es raro, siempre se puede escuchar en la parte posterior y nos hace alertar acerca de la presencia de una coartación de la aorta. Otro aspecto importante del examen es la palpación del cuello para identificar cambios a nivel de la tiroides durante la palpación espontánea o con la deglución. Adicionalmente, en el examen abdominal debemos detenernos y palpar adecuadamente para identificar la presencia de masas abdominales en la región renal bilateralmente y igualmente la auscultación nos puede ayudar a identificar soplos abdominales, pero algunas cosas que tienen que ver con el sistema excretor renal son importantes desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, la presencia de hallazgos que el paciente reporte a nivel de la orina, como la hematuria o la presencia de disuria, nicturia y poliuria. Son hallazgos importantes que desde el punto de vista de historia clínica se deben anotar dentro de la valoración de estos pacientes. Algunos otros hallazgos periféricos, como los cambios en los pulsos periféricos que estén reducidos o ausentes, e igualmente la presencia en las extremidades de cambios relacionados con la presencia de enfermedad vascular periférica, como extremidades frías o cambios en las extremidades distales, ausencia de pulsos y también la presencia de edema periférico. Eso a grandes rasgos es lo que se puede hablar en cuanto a la valoración clínica desde el punto de vista de los hallazgos en signos y síntomas para reportar en un paciente hipertenso. Una vez tenemos una clasificación de la presión arterial, una valoración de los hallazgos clínicos, podemos pasar a hacer una correlación entre el grado de hipertensión que he mencionado inicialmente y el estadio de esa hipertensión. Habitualmente el estadio de la hipertensión se hace en tres. Un primer estadio donde se habla de una hipertensión sin ninguna complicación, donde habitualmente pueden existir factores de riesgo como la presencia de dislipidemia o la existencia de obesidad u otros de los factores de riesgo clásicos reportados, pues no existe ninguna complicación en el paciente descrita. El estadio 2 hace referencia a la presencia de enfermedad cardiovascular asintomática, donde habitualmente tenemos hallazgos que van a ser reportados en los exámenes complementarios, de los cuales hablaremos a continuación, pero también puede existir antecedente, por ejemplo, de enfermedad renal, en un estadio hasta 3, o la historia de presencia de diabetes mellitus como factor de riesgo muy importante asociado en este caso, que también nos habla de la presencia de una enfermedad asintomática. Por ejemplo, cuando existe en el paciente historia de cambios en el electrocardiograma o algún otro hallazgo que desde el punto de vista del examen nos haga pensar que existen enfermedad de algún tipo, pero que es asintomática. Y finalmente, el estadio 3 son aquellas personas que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, como una enfermedad aterosclerótica, la presencia de antecedentes de isquemia cerebral transitoria o un evento coronario que ya ha sido conocido, o la presencia de insuficiencia cardíaca o enfermedad vascular periférica o una falla renal avanzada estadio 4. Igualmente la diabetes con daño de algunos de los órganos blancos se considera un estadio 3. Muy importante compaginar los grados de hipertensión con el estadio clínico, porque con base en ello es que determinamos la intensidad del tratamiento y la prontitud en la cual se debe instalar este tratamiento. Hay un aspecto muy importante y es una vez se hace la valoración clínica, se hace una clasificación inicial del estadio, es importante
evaluar el estado de los órganos blancos y evaluar la presencia de otros factores de riesgo importantes para definir la conducta de estos pacientes. En los exámenes básicos, clásicamente se ha descrito el electrocardiograma, el hemograma, la creatinina, la glicemia, el colesterol total, el HDL, los triglicéridos, el potasio y el citoquímico de orina. Y la finalidad de los exámenes complementarios es dos. Uno, definir si hay daño a órgano blanco. Esa es quizás la más importante. En ese sentido, el electrocardiograma puede ser una ayuda importante. Y si hay algún hallazgo que sugiera la presencia de compromiso cardíaco, por ejemplo, que la auscultación cardíaca es anormal o que existen síntomas manifiestos que tienen que ver con problemas cardiovasculares como la disnea, el dolor de pecho, habitualmente se requiere hacer no solo un electro, sino una valoración con imágenes como la ecocardiografía. Los otros exámenes nos ayudan a categorizar el nivel de riesgo que la persona tiene y de eso hablaremos a continuación. En este punto es muy importante decir que la combinación adecuada de una buena medición de la presión arterial, una valoración clínica y hallazgos del paciente, más los de los exámenes complementarios, nos permiten hacer una identificación de quién puede tener una causa secundaria de hipertensión. Debo mencionar que existen unos criterios para quién puede tener una causa secundaria. Los más comunes son, primero, que la persona hipertensa tenga menos de 30 años de edad y no tenga más factores de riesgo. Segundo, que aparezca con una hipertensión resistente. Recuerden que la definición de hipertensión resistente es clara y la vamos a discutir un poco más adelante en una de las imágenes que les vamos a presentar. Que exista una hipertensión severa. Cuando estamos hablando de una hipertensión grado 3 o más, y sobre todo si la presión arterial es 180 sistólica y 110 de diastólica, estamos hablando de una hipertensión severa donde habitualmente puede existir una causa secundaria. El otro aspecto importante que nos hace sospechar la presencia de esta condición es cuando una persona está siendo tratada y súbitamente tiene cambios en la presión arterial y su control aparece difícil. Y finalmente, la presencia de ausencia del descenso nocturno cuando hacemos el estudio de monitoreo de 24 horas nos permite sospechar una causa secundaria. Y como mencioné, la aparición en los exámenes básicos de daño a órgano blanco. Dentro de las causas secundarias también ha habido una evolución en el tiempo. Antes se consideraban muy frecuentemente la presencia de hipertensión renovascular y otros síndromes renales. Más recientemente, la causa más común de formas secundarias de hipertensión es el hipotiroidismo, seguido por la enfermedad renovascular y la insuficiencia renal y finalmente el aldosteronismo primario. Observen que esto en general presenta cambios en relación a lo que clásicamente habíamos considerado como hallazgos fundamentales. Si el individuo no tiene una causa secundaria, no hay forma de sospecharla por los hallazgos clínicos, por los exámenes básicos, por la ausencia de daño de órgano blanco o por la presencia de cifras de presión arterial que no están muy elevadas. Entonces, lo que nos compete ahora es asegurarnos de que el diagnóstico de hipertensión es correcto. Habitualmente, cuando el estadio de hipertensión es 1, donde pueden existir muchos factores que modifican la presión arterial en una persona que tiene entre 130 y 139, 85, 89 presión arterial diastólica, es importante confirmar la presencia de hipertensión con un método ambulatorio. Y en ese sentido, es muy importante la utilización de cualquiera de los dos métodos que hoy tenemos, tanto las automediciones de presión arterial en casa como el monitoreo de presión de 24 horas. Ambos métodos son suficientemente buenos para aclarar el diagnóstico de hipertensión, pero existen algunas condiciones en las cuales particularmente estos métodos pueden ayudarnos sustancialmente. He mencionado que para estos pacientes con hipertensión estadio 1 es en particular donde tenemos que hacer un buen ejercicio diagnóstico usando estos métodos ambulatorios, pero también cuando por alguna razón se sospecha que pueda existir
hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. Vamos a mencionar estos dos grupos diagnósticos más adelante, pero son importantes para hacer su diagnóstico en forma ambulatoria. Igualmente, nos sirven para evaluar síntomas y respuesta al tratamiento y para evaluar la progresión del daño a órgano blanco. Es importante recordar que los valores de presión arterial de diagnóstico usando métodos ambulatorios son diferentes a los valores de presión arterial del consultorio, habitualmente en el orden de los 10 milímetros de mercurio para los promedios de 24 horas. El promedio de 24 horas en el monitoreo ambulatorio de presión arterial es menor a 130 milímetros de mercurio para la presión sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Debo enfatizar el menor, porque con valores de 80 hacia arriba ya estamos hablando de presiones altas en diastólica y de 130 hacia arriba de presiones altas sistólicas. También podemos mirar los promedios diurnos y nocturnos, particularmente para excluir la presencia de problemas de la presión arterial en la noche. Este último aspecto ha sido enfatizado en los últimos estudios de investigación en el área, donde se demuestra que la hipertensión nocturna tiene mucha importancia diagnóstica y pronóstica. Por ejemplo, se sabe que quien tiene ausencia del descenso nocturno no solo tiene más comúnmente causas secundarias, sino que tiene frecuentemente más daño a órgano blanco. Igualmente, el descenso extremo en más del 20% en la noche es importante pronósticamente en personas por encima de los 75 años. Eso quiere decir que estas personas pueden tener riesgos relacionados con la perfusión a nivel tisular y cerebral cuando presentan estos descensos extremos. En personas menores de 75 años la importancia pronóstica no es tan significativa. Hasta ahí, digamos, ahí está la utilización de los métodos en relación a la clasificación inicial del paciente, la estadificación, la utilización de las ayudas diagnósticas para clasificar el paciente en términos de si tiene o no potencialmente una causa secundaria y además la valoración de estas cifras con miras a establecer un tratamiento. En esta tabla de estadificación y grados pueden observar en colores cómo podemos hacer una definición de cuál debe ser la terapia antihipertensiva dependiendo de cuál es el grado y cuál es el estadio. Habitualmente, cuando se tiene en grado 1 de hipertensión y estadios 1 a 2, el manejo debe estar basado en cambios en el estilo de vida e intervenciones como la actividad física, reducción de peso, disminución del consumo de sodio y alcohol en la dieta y igualmente la utilización de reducciones, por ejemplo, importantes en el peso corporal. Y para estadios 2, habitualmente, si estamos en grado 2 y en estadio 2, se pueden hacer intervenciones con estilo de vida y dependiendo de si hay otros factores de riesgo más evidentes, se piensa en los fármacos. Solamente los estadios con grado 3 e estadios 3 de una vez se empieza con tratamiento farmacológico. Pueden ver acá que realmente las intervenciones basadas en mediciones no farmacológicas, intervenciones no farmacológicas son efectivas. Reducción de peso habitualmente tiene un impacto importante sobre la cifra de presión arterial que está en el orden de 1 a 1.5 milímetros de mercurio por cada kilo de peso reducido hasta lograr el objetivo de 25 kilogramos por metro cuadrado. Igualmente, la dieta que es rica en frutas y verduras, vegetales, baja en grasas saturadas, tiene efectos importantes sobre las cifras de presión arterial, están en el orden de 8 a 12 milímetros de mercurio en el uso de 3 a 6 meses de este tipo de intervenciones. También lo es la reducción de sodio en la dieta, la actividad física y la disminución del consumo de alcohol. Sumatoriamente, observen que un plan basado en medicación, no, digamos, intervención no farmacológica puede tener un beneficio hasta de 16 a 20 milímetros de mercurio en la reducción de la presión arterial y eso es muy significativo. Solamente después de un tiempo en los grado 1 y grado 2 que no han tenido éxito estas intervenciones no farmacológicas se contempla
las medidas farmacológicas en las cuales hay un concepto general. Para individuos por debajo de los 55 años, habitualmente las terapias que clásicamente han mostrado ser más efectivas son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, que son los ARA2, y los beta bloqueadores. Por arriba de los 55 años, se prefiere la utilización de los antagonistas del calcio, tanto dihidropiridínicos como no dihidropiridínicos, y los diuréticos. En esta lista se pueden observar estos grupos farmacológicos, las indicaciones en términos de dosis, metabolismo, vida media y algunas especificaciones en cuanto a su uso. Pero en términos generales, estas son las recomendaciones para cuando se ha considerado hacer la intervención con fármacos. Lo más contemporáneo es que, si bien uno puede empíricamente hacer este tipo de aproximación, la tendencia de la medicina es hacia la personalización del tratamiento de acuerdo con ciertas características individuales. Y una de las tareas en las cuales nuestro grupo de trabajo se ha enfocado en los últimos años es a encontrar precisamente esos grupos de individuos en los cuales se pueda identificar un fenotipo clínico que permita una selección terapéutica guiada que obtenga un beneficio farmacológico mucho mayor. Desde ese punto de vista, se pueden identificar varios fenotipos que permiten precisar mejor a quién darle qué tipo de tratamiento. Y eso es un avance importante porque no solamente hace que la respuesta terapéutica sea mucho más temprana y mucho más marcada en términos de eficacia. Lo vamos a discutir en la siguiente parte de la gráfica, pero para esta primera parte de la discusión quería concluir diciendo que, si bien estas medicaciones son bastante utilizadas, podemos ser mucho más exactos en la asignación del tratamiento farmacológico cuando esta selección se hace guiada por los fenotipos, y es lo que veremos a continuación. Para continuar, vamos entonces a mostrar cómo es la selección del tratamiento acorde con los fenotipos hemodinámicos de los pacientes hipertensos. Pueden observar en esta parte del gráfico donde tenemos que en la selección terapéutica, además de lo ya mencionado de hacer una valoración completa con los factores de riesgo conocidos, con el grado de hipertensión, las ayudas diagnósticas de laboratorio, vamos a agregar a esto los parámetros hemodinámicos. Los parámetros hemodinámicos que usamos para la definición de cuál es la mejor opción terapéutica son el índice cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión de pulso, el volumen latido, la resistencia vascular sistémica y la velocidad de la onda de pulso. Con base en ellos, hacemos un perfil hemodinámico. Aquí tenemos en esta gráfica 4 perfiles hemodinámicos que nos ilustran lo que es la selección basada en los fenotipos. Observen que un primer perfil hemodinámico es aquellos pacientes que tienen un índice cardíaco de 3.2 litros por metro cuadrado, que está en la parte superior con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto o mayor y una presión de pulso mayor de 50 milímetros de mercurio. Ese perfil hemodinámico corresponde a lo que se llama un paciente con hipertensión cardiogénica. El segundo grupo es aquel individuo que tiene un índice cardíaco igualmente elevado de 3.2 litros por minuto por metro cuadrado o mayor, pero sin taquicardia. Igualmente con una presión de pulso menor de 50 milímetros de mercurio. Son individuos que habitualmente tienen resistencias vasculares sistémicas más elevadas y están en la categoría de hipertensiones neurogénicas, con aumento en la actividad simpática periférica, no tanto cardíaca. Si comparamos estos dos fenotipos que acabo de mencionar, el primero, el cardiogénico, responde predominantemente a los beta bloqueadores o a los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Y esa es la terapia de elección para iniciar el tratamiento farmacológico. Mientras que el grupo neurogénico requiere un vasodilatador del grupo, ya sea los ARA2 o IECA, o un calcioantagonista vasodilatador. Como opción podría ser un beta bloqueador, pero con efecto vasodilatador. Los otros dos fenotipos aquí listados son
el volumétrico, que es aquellos individuos cuyo volumen latido es alto, de 80 o 90 mililitros por latido, con una resistencia vascular sistémica igualmente alta, y está en el grupo de lo que se llaman los hipertensos volumétricos, donde los antagonistas del sistema renina-angiotensina son bastante efectivos, al igual que los diuréticos. Y finalmente, los pacientes que tienen rigidez arterial clara, habitualmente son personas mayores de 65 años con una presión de pulso alta de mayor de 50 milímetros de mercurio, y en ese grupo de pacientes con rigidez arterial, habitualmente los calcioantagonistas hidropiridínicos son bastante eficaces, pero igualmente pueden serlo combinaciones de estos con ARA2 o combinaciones de estos calcioantagonistas con diuréticos bastante útiles en este grupo de pacientes con rigidez arterial. Eso es un ejemplo de cómo se hace la asignación terapéutica basada en los fenotipos hemodinámicos que he mencionado hace un instante. Muchos pacientes pueden no tener una respuesta terapéutica suficiente a pesar de esta asignación específica. Y en esos individuos hay que empezar a considerar otros factores que puedan ser responsables de la falta de control de la presión arterial. Y aparecen unas categorías que es importante reconocer, como son la hipertensión resistente y la hipertensión refractaria. Hay unos criterios diagnósticos muy definidos para esos grupos. Aquí están listados en forma resumida esos criterios. Antes de uno hablar de que estos pacientes puedan estar en esta categoría, en estas dos categorías, es necesario asegurarse de que estamos haciendo una terapéutica suficientemente adecuada y que estamos siguiendo, digamos, unas recomendaciones que son básicas para concluir que el tratamiento no ha sido efectivo. Entonces, lo primero es que estos individuos que están bajo un tratamiento de varios antihipertensivos deben complementariamente estar bajo una dieta baja en sodio, estar bajo estrategias de reducción de peso, deben tener un estilo de vida suficientemente adecuado que implique unas horas suficientes de sueño y además que no existan interacciones farmacológicas con los fármacos antihipertensivos, lo cual es frecuentemente observado con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos, algunos otros analgésicos, algunos medicamentos que se usan para las enfermedades autoinmunes y varios grupos de fármacos que pueden estar de un modo u otro interactuando con las terapias antihipertensivas. Es importante también el tipo de combinaciones que se están utilizando. Deben ser de varios grupos terapéuticos, es decir, se tienen que estar utilizando calcio antagonistas con inhibidores del sistema renina-angiotensina y además con diurético. El diurético debe ser utilizado acorde con la función renal. Habitualmente se usa antiácidas o antialdosterónicos, pero es claramente necesario que para hablar de hipertensión resistente debe existir dentro de la combinación un esquema diurético, ya sea hidroclorotiazida o clortalidona, para poder considerar el diagnóstico de hipertensión resistente. Si además de ese esquema el paciente tiene un antialdosterónico como la espironolactona o la plenorona, hablamos entonces de hipertensión refractaria. El otro punto importante es que el no control de la presión arterial, la ausencia de control de la presión arterial, hay que verificarlo ambulatoriamente. Y para llegar a la conclusión de que un individuo tiene hipertensión resistente o refractaria, se requiere un estudio ambulatorio. Habitualmente el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas es el método más utilizado porque nos permite observar la variación circadiana y algunos otros hallazgos que son importantes para concluir la presencia de hipertensión resistente o refractaria. Hay una serie de preguntas que debemos hacernos al respecto una vez hemos pasado por esta ruta que nos hace concluir que efectivamente podemos estar en presencia de una hipertensión resistente o refractaria. Hay una serie de condiciones que pueden generar lo que se llama pseudoresistencia al tratamiento, donde la más común es los problemas de adherencia terapéutica.
en muchos pacientes, sobre todo los polimedicados o que tienen que usar varias dosis al día de varios agentes terapéuticos, puede existir problemas de adherencia al tratamiento. El otro diagnóstico de exclusión por el cual el mapa es tan importante es porque nos permite saber si la hipertensión que estamos viendo en el consultorio efectivamente se presenta ambulatoria. Entonces puede existir cifras muy elevadas durante la visita clínica, pero no observarlas en el estudio ambulatorio, lo cual nos descarta la presencia de resistencia. En ese caso sería una pseudoresistencia. También existen pseudoresistencias cuando hay un esquema terapéutico que no es el indicado o cuando existen comorbilidades no tratadas suficientemente bien. El caso más característico es la presencia de diabetes descompensada, usualmente con manejo con insulinas en dosis importantes y donde existen habitualmente algún compromiso órgano blanco o retención secundaria de líquidos inducido por los fármacos. En esos casos hay pseudoresistencia. Por eso, el siguiente aspecto que hay que evaluar en un paciente que se sospecha resistencia al tratamiento es cómo está el estado de volumen. En ese sentido, el mapa con parámetro hemodinámico nos ayuda porque nos permite identificar patrones volumétricos relacionados con el aumento en el volumen latido o en el gasto cardíaco que se separan de los fenotipos clásicos que tienen que ver con respuesta neurogénica o cardiogénica. También existen otras condiciones como los estados hiperadrenérgicos y la rigidez arterial que frecuentemente generan elevaciones importantes de la presión arterial que pueden ser tratados en forma específica sin ser formas de hipertensión resistente por otro problema clínico. Aquí enseguida pueden observar lo que ya mencioné, que las comorbilidades hay que valorarlas muy bien y hacer una intervención específica para ellas. Si todo ese ejercicio lo hemos hecho y claramente tenemos esa condición, entonces nos corresponde mirar algunas cosas. Lo primero es saber con claridad cuál es el estado de compromiso de los órganos blancos. Habitualmente estas personas pueden tener algún tipo de lesión vascular o de otro tipo que hace un empeoramiento de la hipertensión, generalmente a nivel renal, o patologías relacionadas con el sistema nervioso central o endocrinas. Y hay que evaluar eso en un centro especializado que haga los estudios correctos o hacer una referenciación a una especialidad clínica donde se pueda hacer un estudio más amplio de estos pacientes y hacer un esquema de valoración de los pacientes distintos. Generalmente lo que hacemos y lo que en SICOR recomendamos es tener un grupo interdisciplinario que realice esta valoración a través de una unidad de hipertensión de difícil control, donde la valoración clínica con el grupo de profesionales, habitualmente un endocrinólogo, un cardiólogo, con un nefrólogo, toman las conductas respectivas y hacen los diagnósticos diferenciales. En la parte derecha en la gráfica pueden observar que habitualmente cuando se sospechan estos cuadros clínicos se puede hacer un diagnóstico diferencial a partir de las patologías más comunes. Como mencioné hace un rato, habitualmente las causas de hipertensión secundaria predominan entre los problemas renales y los problemas endocrinos. Y las patologías renales habitualmente tienen que ver con la enfermedad renal parenquimatosa o con la enfermedad renovascular. Aquí está claramente mostrado ese aspecto, pero eso puede llevar a un aumento en el volumen vascular, que es lo que causa la elevación de la presión arterial. Y están todas las patologías endocrinas aquí listadas que son importantes tener presentes, entre ellas el hipotiroidismo que mencioné hace un rato, que es muy importante como diagnóstico para estos pacientes, pero también están las otras condiciones endocrinas como el hiperaldosteronismo primario o el exceso de catecolaminas como el feocromocitoma. Y finalmente, dos condiciones que se nos pasan con frecuencia y son causas de hipertensión resistente en muchos casos, que son la obesidad importante y los problemas de apnea obstructiva del sueño. Estas dos condiciones, que son generalmente coexistentes en muchos pacientes, suelen ser causas de hipertensión resistente y deben ser valoradas desde el punto de vista clínico
para tomar las conductas correspondientes. A manera de síntesis, entonces, esto que les he mostrado en dos imágenes es la forma de enfocar e de intervenir la hipertensión en una manera muy sintética y resumida, y espero que haya sido una buena síntesis para ustedes de cómo se valora desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, de la estadificación, de la valoración por niveles de presión arterial, de la definición de los fenotipos, de la sospecha de presencia de hipertensión resistente o refractaria y del estudio específico de patologías que nos puedan causar estos síndromes y que deben ser intervenidos ya por especialidades dentro del área clínica para llegar a un éxito terapéutico en el manejo de estos pacientes hipertensos. Eso es todo por esta presentación.